De compartir los titulares informativos sobre el coronavirus. Según el último relevamiento del Ministerio de Salud Pública, desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se han confirmado 309 casos. Son 71 casos más que los que había el viernes, la última vez que informamos en el programa. De todos los test de diagnóstico que se han realizado, el 10% dieron positivo. 25 de los casos confirmados corresponden a trabajadores de la salud. Del total de las personas con coronavirus en Uruguay, la franja etaria donde se registra el mayor número de casos es la comprendida entre los 55 y 64 años, donde hay 78 casos. La segunda es entre las personas de 25 y 34, que hay 57 casos. Y este sábado sucedió lo que todos temíamos cuando había terminado la conferencia diaria que realizaba el gobierno sobre el coronavirus. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, inició otra para informar la primera muerte en Uruguay por COVID-19. Estamos hablando de Rodolfo González Risotto, un exministro de la Corte Electoral que también fue director de Educación y ministro de Defensa. Ahí está. Bueno. Por otra parte, Jorge Drexler salió en las redes sociales comentando que él y su esposa, Leonor Watling, que es una actriz y cantante también, que residen en España, confirmaron que tuvieron coronavirus y que ya superaron la enfermedad. El cantautor aprovechó para pedir que las personas que tengan una manifestación leve de coronavirus, como tuvo él, no vayan a los hospitales para no saturar el sistema de salud. Bueno, en este sentido, en Uruguay el gobierno también pretende empezar a contar los casos de personas que se recuperaron. Para eso se debe realizar un test que dé negativo y, según informó el diario El País, se recuperaron los 2 primeros contagiados del departamento de Salto. Sí, y yendo a el tema del trabajo, que obviamente es algo que también preocupa y bastante, el Ministerio, perdón, de Trabajo, no de Turismo, de Trabajo. De trabajo, leí sí. mal lo que seguía. Las solicitudes de seguro de paro siguen aumentando, estamos hablando de alrededor de 10.000 pedidos por día. Entre el 1 y el 28 de marzo, el Banco de Previsión Social recibió 74.273 solicitudes para subsidio por desempleo. El 81%, unas 60.300, corresponden a seguro de paro por suspensión. 6.000 solicitudes son por despido y 6.300 por reducción. Además, hay 1.561 solicitudes por el régimen especial por desempleo parcial. Este régimen especial, que recordamos es nuevo y partió a partir de esta crisis sanitaria y bueno, y que obviamente va a repercutir en lo económico, y que es una solución que se reduce a medio horario al trabajador y bueno, y además es mucho más flexible en el tema de los tiempos, ¿no? Exacto. Claro. Y el BPS aporta también una parte para que el salario no baje a la mitad, digamos, Exacto, ¿no? claro. Ese es el seguro. Claro. Y recién empezamos a tener los números porque recién empezaron a ingresar. De hecho, el ministro de Trabajo había dicho en su momento que él pensaba que lo que iba a pasar es que muchos que habían mandado a sus empleados a seguro de paro a partir de que apareció esta posibilidad y se extendió a todos los sectores, se iban a acoger a esta y no a la del despido. Exacto. No está apareciendo mucho en los números, eso todavía. Capaz que no pero, se te lo estás desglosando, ¿no? Claro, pero de repente en breve va a aparecer. Debe ser la Quizás hay que mayoría. esperar un poco a que se Sí. termine de procesar, digo, toda la información. Claro. ¿no? Lo que pasa Porque es que- a 10.000 por día en, Sí. en la vorágine en la que Es estamos mucho, viviendo. es mucho. Es tremendo. Parece que fueran 6 meses, ¿no? Es Por Claro, eso es que que estamos claro, como al número 100 de Claro, marzo. es que hoy tremendo, es brutal. que mucha gente dice, ya pasaron 6 meses de marzo. Sí. Claro, del Es mes de así. marzo, porque es brutal. Yo me imagino, por ejemplo, la gente que está trabajando en el BPS, ¿no? Sí, no, bueno. El trabajo y además la responsabilidad, porque cuanto más demores el trámite, más demora en entrar en el régimen el trabajador. Entonces claro. es un momento como muy estresante también para los trabajadores del BPS, me imagino, no sé. Sí, En todos los sectores está esa cuestión de la responsabilidad que te toca con respecto a lo que está pasando y bueno, está Sí. complicadito. Sí, sí, sí. Ojalá. Esa gente que también está trabajando en primera línea. Sí, Esa gente totalmente. sí también.
Sí, así, sí. metiendo pata. Totalmente. Bueno, por otra parte, el Ministerio de Turismo, se nos viene la Semana de Turismo, aunque no parezca, en algún momento va a llegar. El Ministerio de Va a Turismo pasar de exhortó- largo, en realidad va a llegar, pero va a pasar de largo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Por otra parte, el Ministerio de Turismo exhortó a los hoteles a no publicitar alojamiento y a las personas a que se queden en sus casas durante la Semana de Turismo. La intención del gobierno es que los campings permanezcan cerrados. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que si algún centro turístico abre en Semana de Turismo y genera aglomeraciones, se puede proceder a la clausura. Y uno de los destinos preferidos de los uruguayos en vacaciones, obviamente, es Maldonado, ¿no? La Intendencia de Maldonado hizo un spot para invitarnos a no ir a Maldonado en Semana de Turismo y lo queremos compartir con ustedes. Bueno, este era el spot entonces de la Intendencia de Maldonado, porque ¿qué pasó este fin de semana en los últimos días? Es la semana que viene, semana Exacto. de turismo, santa, criolla, como le quieran decir, ¿no? Y había muchos complejos hoteleros que estaban promocionando, diciendo venía a hacer la cuarentena en nuestro hotel. Y claro, está totalmente desvirtuado justamente con lo que están pidiendo las autoridades. Esto no son vacaciones, se exhorta a la población a que se quede en sus casas, quienes puedan cumplir la cuarentena y no tengan que salir por trabajo, digamos. Que se queden en sus casas, no que vayan a vacacionar. Claro, No, pero además se genera otra cosa, que cuando, si lo pide el gobierno, ¿no? Y no se hace caso, y la gente va igual, los que viven en ese lugar, como les pasó a la gente de Punta del Diablo, empiezan a manifestarse para que no les llegue gente, y eso genera un problema en cara a cara entre ciudadanos, digamos, por ¿no? supuesto, totalmente. No, y lo que pasa un es que enfrentamiento mucho sin de ninguna necesidad. Claro, Entre la y gente que la además- está pasando muy mal. Pero es que además en muchas balnearios y demás no existe la infraestructura para atender a personas que puedan desarrollar la enfermedad. Claro. Entonces es un riesgo enorme. Es un riesgo grande. Está la población que decide irse unos días de vacaciones y están los que ya tienen propiedades y deciden irse a sus casas, que también es todo un A tema. cuarentenar afuera. Claro, o a cuarentenar o a pasar esta semana afuera. El ministro tuvo como cierta precaución, es decir, exhortamos a todo el mundo a que no haga una oferta hotelera, para lo cual la mayoría que está muy indignado y que están encerrados, le dijeron al ministro, no exhorte, diga que no se puede hacer y punto. porque la verdad, pero es muy difícil eso, es muy difícil, porque en realidad también, siempre que nos prohibimos algo, siempre también está la contraparte nuestra de que nos sentimos pésimos porque justamente nos prohíben las cosas, ¿no? Pero a veces, cuando uno no pone mano dura en estos casos, hay mucha gente que hace... ¿no? Lo que pasa es que, como que no. entiendo que obviamente todos los sectores están sufriendo, digamos, pérdidas enormes y una recesión increíble y un montón de cosas. Pero también parece como increíble que haya quien esté promocionando venir a cuarentenar en mi hotel. O sea, se entiende que están pasando por un momento complicado. No, y que va Pero a ser... en este momento de crisis sanitaria, ¿a No, qué no, se le y ocurre? También es cierto que el sector turismo va a ser el que va a más demorar en recuperarse, porque es el seguro el más Pero golpeado. ese no es el camino. Pero eso no tiene nada que ver con nada, digamos, ¿no? O sea, ya veremos el día de mañana cómo se resuelve, pero o cómo ayuda el Estado a ese sector. Pero en este momento el asunto es que hay que acatar porque no queda otra, no hay otra forma de hacerlo. Hoy estuvimos en Arde de la Ciudad conversando con el subsecretario Remo Monseglio, el subsecretario de Turismo, y justamente preguntándole por esto y le preguntábamos si en realidad estaba la idea o el plan de gobierno de hacer un decreto, digamos, que prohíba a los hoteles, digamos, a recibir gente. Y entre otras cosas lo que él nos decía es que en realidad hay una situación compleja porque hay mucha gente, por ejemplo, hay muchos médicos que como están en la primera línea,
lo que han hecho es, se han mudado a algunos hoteles justamente para proteger a su familia, porque como ellos están expuestos a poder estar enfermos, para no llevar el virus a sus casas. Bueno, lo que entonces pasa no es tan fácil. No, no es tan fácil. Viste que incluso los médicos tienen un hotel en el balneario Solís, ¿verdad? Que es como una colonia específicamente para los médicos y que es muy normal que en ese balneario estén ellos con sus familias, ¿no? Claro. Y es como el centro, digamos, donde seguramente muchas familias de estos especialistas estarán queriendo ir. Bueno, ¿qué pasa con Semana de Turismo y los escolares? Es aquellos que reciben la partida de alimentación, aquella por la cual nosotros todos pagamos ese impuesto de primaria. Según informó La Diaria, se dará en tickets de alimentación y es probable que se financie con la recaudación del impuesto de primaria, que era lo que yo les estaba comentando, este impuesto que mensualmente todos los uruguayos pagamos, ¿no? Y el gobierno este fin de semana también anunció medidas para prevenir el aumento de las situaciones de violencia doméstica mientras dure la recomendación de realizar cuarentena. Con el Ministerio de Educación y Cultura están diseñando un sistema que permitirá a los niños solicitar ayuda a través de las laptops del Plan Ceibal. ¿Qué pasa también con los centros de salud? También se está creando un protocolo para que los especialistas puedan detectar posibles situaciones de violencia de género. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, Mónica Botero, recomendó a las personas que descarguen en su celular la aplicación Emergencia 911 del Ministerio del Interior, que incluye un botón de pánico para, entre otras cosas, situaciones de emergencia por violencia doméstica. Botero no manejó cifras, pero afirmó que las llamadas al 0800 41 41 aumentaron. Y esta noche, justamente, Mónica Botero va a estar aquí en el canal, en el programa Todas las Voces. Así que, obviamente, estamos atentos a esa entrevista para toda la información que sí, porque además se generó una surgir. confusión, porque por un lado el ministro del Interior dijo que habían bajado las denuncias por violencia de género y después Mónica Botero dijo que habían aumentado las denuncias y ella hablaba en realidad de las llamadas al 0800 y por supuesto lo que hablaba Larrañaga de las denuncias a la policía. A la policía, básicamente el 911. En el 911 no, claro. También en las comisarías. Entonces, por razones obvias, eso bajó. Claro. Igual me llamó la atención, la voy a ver atentamente porque esta posibilidad de que pueda hablar más Botero, más ¿no? tranquila, Es más interesante. Porque en realidad me llamó la atención porque nosotras la semana pasada habíamos dicho que en realidad las llamadas al 0800 habían bajado. Sí, bueno, es que como Alta Valfred, ¿se acuerdan? Sí, que habíamos hablado con ella acerca de las pocas posibilidades que tiene una persona que es víctima de violencia de salir de su casa como para hacer una llamada telefónica. De hecho, si hay un violento en tu casa, este tipo de cosas lo sabe. Por lo cual a mí también me entra la duda, después lo vamos a comentar, que también se plantea con el tema de la violencia hacia los niños, la violencia infantil, ¿no? Que a través de la Ceibalitas el niño puede hacer una denuncia. Pero como todo en la vida, echa la ley, echa la trampa. Si el adulto, que es el violento, sabe que el niño tiene esa posibilidad, si no se la puede llegar a quitar, ¿no? Es un tema que a mí me persigue, me angustia horrible. Por lo pronto, el helicóptero que patrulla, digamos, la ciudad, que exhorta a la población a evitar aglomeraciones, a volver a su casa y demás, en su mensaje ya agregó, justamente el mensaje que tiene que ver con que si sos víctima de violencia doméstica tenés que, o sos testigo o tenés que hacer alguna denuncia, lo podés realizar al 0800 4141. Y también está la operación Todos en Casa, que continúa. Esta madrugada llegaron uruguayos que estaban varados en Australia y en el sudeste asiático en un vuelo que pasó por Santiago y San Pablo y recogió, digamos, a otras personas. En total volvieron 124 pasajeros. También un avión charter volvió con 33 uruguayos que estaban varados en distintos países de Europa. Imponente. Nos deja bien parados la operación Vuelta a sí, Casa, porque también estamos recibiendo, siendo parte del corredor sanitario para que otras personas puedan volver a sus casas. Exactamente. ¿no? El trabajo que está haciendo Cancillería en su conjunto es enorme. Como debut fue genial. No, porque fue el debut, digamos, agotador también, ¿no? Agotador, pero bueno, nada. Fue como un debut con todas las estrellas, digamos.